Pillar a alguien con las manos en la masa es una expresión para decir que hemos visto a alguien haciendo algo reprobable o incluso delictivo en el momento exacto en el que éste se ha cometido. A todos nos puede pasar que nos pillen haciendo algo que, bueno, no por delictivo sino por reprobable o por no bonito, termine siendo una pillada en toda regla, como se suele decir. En estos casos queremos que nos trague la tierra y nos morimos de la vergüenza. Podemos intentar escurrir un poco el bulto o decir que no es lo que parece, pero al final la mayoría de las personas terminamos confesando, o mejor dicho, en este caso, admitiendo que nos han pillado. Por supuesto, no se puede generalizar y todo va a depender de cada persona y de cada caso en particular. Cuando digo aquí de cada persona, me refiero a su personalidad. Y es que factores como la asunción de responsabilidad o el nivel de empatía van a ser clave para el devenir de los hechos después. Y también va a depender de la situación, porque por supuesto no es lo mismo que sea algo que solo nos afecte a nosotros o algo que afecte también al resto. Y bueno, como este canal habla sobre narcisismo y también sobre sus reacciones generales, ¿qué podemos esperar cuando pillamos a un narcisista con las manos en la masa? ¿Cómo se comportan? En este vídeo vamos a ver 10 cosas que hacen los narcisistas cuando les pillas con las manos en la masa. Al final del vídeo te daré mi reflexión personal. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Tienes que saber que la reacción emocional de un narcisista cuando se le pilla haciendo algo reprobable puede sorprenderte un poco, desde consumirse por la vergüenza a que le dé exactamente igual. Son solo algunos ejemplos de los extremos a los que puede llegar. Pero en general, ¿cómo actúa un narcisista cuando es pillado? En primer lugar, si siente mucha vergüenza interna, puede dejar de hablarte. Aplicarán el tratamiento de silencio ante cualquier intento por tu parte para conseguir una explicación. Les dará igual las veces que lo intentes, ya que él o ella simplemente no responderán. Aquí no te responderán no solo a tus preguntas, sino darán la callada por respuesta. Esta forma de actuar dejará sorprendida a la víctima, ya que esperando una explicación solo obtienen silencio. Ya te digo, no solo a las preguntas, sino puede que el narcisista te aplique el tratamiento de silencio por 1 o 2 semanas e incluso más. Este silencio hace sentir inadecuado a la víctima y hace que dude de ella misma y de si lo que vio fue real o no, o de si tiene incluso derecho a reclamarle algo, que en muchas ocasiones sí que tiene ese derecho, pero el narcisista se lo niega. De esta manera se saldrán con la suya y cuando el narcisista nuevamente se digne hablar, hablará de todo menos de aquella ocasión. Esto es lo que muchos autores llaman stonewalling, que en inglés quiere decir muro de piedra. Hablamos de lo que sea menos de aquella ocasión, aunque eso te afecte a ti y necesites una aclaración. En segundo lugar, vemos que pueden llegar a hacer como si no hubiese pasado nada. Vale, les has pillado haciendo algo reprobable, haciendo algo que seguramente te afecta a ti. ¿Y dónde está el problema? ¿Acaso vas a decir algo? Esta actitud de confrontación suele aparecer cuando el narcisista tiene un gran nivel de dominio sobre su víctima. Será entonces cuando sea abiertamente abusivo con ella y esperará la sumisión total por parte de la otra persona. Su creencia de estar por encima de los demás hace que lleguen a hacer este tipo de cosas, sin miedo a represalias por parte de nadie. Verdaderamente creen que merecen el poder comportarse así con los demás y que nadie les vaya a decir nada. En tercer lugar, observamos que negarán cualquier responsabilidad o cualquier comportamiento inapropiado, culpando a otros por la situación. En estos casos, no solo negarán el hecho, sino que le darán la vuelta a la tortilla para que otros carguen con el muerto, con frases como «no es lo que parece», «no es culpa mía», «tal persona tiene la culpa», etc. Su incapacidad para asumir responsabilidad alguna hace que las acusaciones reboten en ellos como si fueran balas de papel. Aunque les hayas pillado, aunque tengan las pruebas en la mano, nada hará que admitan la culpa. Siempre será culpa de otra persona e incluso tuya, pero ellos no han hecho nada malo. Y si lo han hecho, es culpa tuya, no te confundas. Esto es lo que piensan y lo que intentarán transmitir. En cuarto lugar, vemos que intentarán minimizar su papel en el problema, minimizando o justificando sus acciones, con frases como «no es para tanto», «eso no es nada», «no ha significado nada». Intentarán blanquear sus acciones y quitarles importancia. También tendrán una excusa para cada acción.
por lo que, aunque sea lo más reprobable del mundo, te contarán toda una narrativa para justificar lo que han hecho. Ojo, aquí debes tener en cuenta que ellos son muy buenos haciendo esto, por eso tantas veces terminamos perdonando o justificando sus acciones, porque nos cuentan una historia muy convincente que les libra a ellos de toda responsabilidad, aunque los hayamos visto con nuestros propios ojos. En el siguiente punto vemos que otra cosa que suelen hacer cuando les pillas es intentar manipularte a través de la intimidación o del chantaje emocional para tratar de controlar la situación. Por ejemplo, te dirán que tú también te equivocas y te recordarán cosas que hayas hecho en el pasado para equipararlas con las suyas. Esto puede funcionar para apaciguar un poco las cosas cuando son cosas sin importancia. Sin embargo, normalmente harán esto también cuando sean cosas graves, intentando que se les perdone igual que ellos te perdonaron a ti. Hacer esto no tiene ningún sentido, ya que hay que juzgar cada cosa por separado y no darle a todo la misma importancia. Ellos querrán que sí que lo hagas, utilizando el chantaje emocional para conseguirlo. Cuando el chantaje emocional no les sirve de nada, algunos de ellos, los más violentos, usarán la intimidación lanzando amenazas y advirtiendo de futuras consecuencias si no se resuelve de la manera que ellos quieren. En el sexto lugar, vemos que pueden culpar a la víctima por haber provocado la situación, incluso cuando hayan sido ellos quienes hayan iniciado el conflicto. Es decir, que no importará que les hayas pillado en una situación comprometida, ya que ellos voltearán la situación e intercambiarán la culpa. Si hacen algo mal, tú tienes la culpa. Si te han mentido, es tu culpa también. Si te han sido infieles, es tu culpa, no te olvides. Y así con todo. No importará de lo que se trate, que al final siempre tendrás tú la culpa de todo. Con esta forma de afrontar los problemas tienen carta blanca para hacer lo que quieran, ya que aunque tú seas el único afectado, al final tú serás también el único responsable. Este intercambio de la culpa constante es muy significativo en relaciones narcisistas en las cuales la otra persona nunca es responsable de nada, aun cuando les pilles, aun cuando tengas las pruebas en la mano, nada. Lo más sangrante de todo es que terminará siempre siendo culpa tuya. En séptimo lugar, vemos que otra cosa que suelen hacer cuando les pillas es intentar ganar el apoyo o la simpatía de otros, creando una narrativa falsa o minimizando los hechos. Estas son las famosas triangulaciones. Sin embargo, en lugar de ser comparaciones más sanas con alguien, se trata más bien de conseguir el apoyo de un tercero para combatirte a ti. Esta tercera persona suele ser algún monovolador que está dispuesto a facilitarle el trabajo al narcisista, aunque a veces estos monos voladores no son conscientes de que lo son, ya que el narcisista distorsiona la historia y la minimiza para que esa persona lo apoye a él y no a ti. Y es que la clave aquí será minimizar y distorsionar la historia, que aun teniendo algún viso de realidad, tiene como objetivo cosechar simpatías y conseguir apoyos, por lo que tendrán que disfrazar un poco la historia. En este sentido, dirá que a tal o cual persona no les importa y les parece una exageración tu forma de reaccionar, o acudirán a un ex del pasado comparándote con él y diciendo que a esa persona no le importaba lo que has descubierto del narcisista, haciéndote sentir inadecuado por tu reacción, que a todas luces, en otros contextos y para la mayoría de la gente es lógica. En octavo lugar, alegarán que están siendo malinterpretados o que sus palabras o acciones han sido sacadas de contexto, aunque como hemos dicho antes, les hayas pillado con las manos en la masa y entiendas más que de sobra el contexto. Es muy normal que acudan a esta forma de excusarse y que intenten que creas que es todo un malentendido. Por ejemplo, con la típica frase de "no es lo que crees", intentan reubicar y darle un nuevo significado a algo que está más que claro. Esto lo hacen para ganar algo de tiempo, para inventarse nuevas excusas, para tratar de reconstruir un nuevo significado, y partiendo de algo que está meridianamente claro, empiezas a dudar no solo de la situación, sino de cómo interpretas tú esa situación. En noveno lugar, vemos que algunos pueden adelantarse y revelártelo de alguna manera para que así parezcan mostrar que tienen un gran corazón o que son más afectuosos o considerados de lo que parecen. Por ejemplo, si han sido infieles y quieren seguir siéndolo, pero su amante de turno les amenaza con ir a contártelo, entonces confesarán ellos antes, por supuesto endulzando o cambiando partes de la historia para salvarse ellos de alguna manera. Probablemente le echarán la culpa a la otra persona, acusando
acusándolas de haberles seducido cuando en la historia puede ser bien distinta. Recuerda que estamos hablando de narcisistas y psicópatas, no de alguien sin estas estructuras de personalidad que decide confesar algo. Es decir, no siempre que se confiesa algo hay una intención dañina y oculta detrás. Sin embargo, en el caso de los narcisistas y psicópatas, recuerda que no tienen ninguna empatía, por lo que, aunque confiesen, muchos de ellos seguirán teniendo la intención de engañarte, y esto suele ser simplemente un parche temporal. Una acción que por un lado les permite a ellos contar la historia a su manera antes de que la descubras, y por otro intentar minimizar los daños una vez que lo sepas todo. Aquí vuelvo a decir que esto no lo hacen para redimirse buscando tu perdón, sino para minimizar daños y tener el control sobre la narrativa. En 10º lugar, vemos cómo pueden comenzar a amenazarte con tomar medidas legales o incluso utilizar su poder e influencia para hacerte daño. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo que probablemente resuene a mucha gente, pero hay que tener en cuenta que es un delito, y es el mirar el móvil a la otra persona. Puede que no haya sido algo voluntario, sino que el móvil sonó, tú estabas ahí, viste de qué iba todo, y a todas luces era un engaño, descubriéndose así el pastel. Bueno, pues es muy habitual que en estas situaciones, aun cuando son ellos quienes tienen que dar explicaciones porque a lo mejor han estado engañándote durante años, te amenacen con denunciarte por haber mirado su móvil o su correo. Y evidentemente no estoy justificando que se haga esto, ya que es un delito y va contra la intimidad de esa persona. Simplemente estoy diciendo que muchas personas se enteran de esta manera y el narcisista aprovecha esto para amenazarte con una denuncia. Tal es su nivel de cinismo. Con esto no solo demuestran tener poca empatía, sino también cero respeto a la persona con la que conviven. En 11º lugar, otra reacción que vemos cuando un narcisista es pillado es afirmar que la víctima es la única responsable del problema y que ellos no tienen nada que ver con la situación. Es decir, se desentienden totalmente de lo que ha pasado y ponen la pelota en el tejado de la otra persona. A veces pueden culparte a ti directamente por lo que han hecho ellos y esto lo hacen sin despeinarse. Otras veces la culpa será más insidiosa y atacará a tu percepción. Por ejemplo, te culparán por interpretar mal los hechos, por tener una mente sucia, por ser un desconfiado, por no depositar la suficiente confianza en ellos, etc. Y es que en la mente del narcisista, si tú no eres el único culpable de la situación a la que han llegado ellos solitos, al menos eres culpable de cómo interpretas esa situación. Vamos, que sea cual sea la posición que adopten, tú siempre perderás. Parece que sean alérgicos a admitir cualquier tipo de responsabilidad personal en lo que a errores se refiere, y de alguna manera siempre serás tú y no ellos el culpable de todo. Bueno, y para mantener esa imagen de personas que nunca se equivocan, en el 12º lugar encontramos la estrategia de cambiar de tema o ignorar completamente la situación. Esto es similar al stonewalling que hemos visto antes, pero sin aplicar la ley del hielo. Es decir, a veces pueden aplicarte el tratamiento de silencio y no hablarte no solo de esa situación, sino de nada. Y en otras ocasiones su silencio se reduce a esa situación. Te hablarán, interactuarán contigo, pero ese tema siempre será tabú. No se podrá mencionar ni tan siquiera para esclarecer tus dudas o para que te quedes tranquilo. Esta táctica también la adoptan si brevemente ya hablasteis de eso en el pasado y no quieren entrar en detalles. Por ejemplo, tuvisteis una charla sobre el tema que más que despejar tus dudas hizo que éstas se incrementasen y en lugar de intentar despejar esas nuevas dudas aluden a que ya se habló y ya se discutió en el pasado, aunque esas nuevas dudas sean legítimas y estén totalmente justificadas. Para el narcisista eso ya se habló y te tienes que quedar con las ganas. Otra estrategia en este punto, como digo, es cambiar de tema. Siempre que sale ese tema, él o la narcisista cambia de tema y se hacen los tontos, como si nada hubiese pasado o haciendo oídos sordos a tus reclamaciones. Y aquí viene mi reflexión personal. Esta forma de actuar deja a la víctima totalmente huérfana de recursos para poder clarificar y aclarar el tema. No solo no despejan ninguna duda de su culpabilidad, sino que se añaden nuevas dudas más. Además, la víctima tendrá la sensación de que sí, puede que se hayan hablado las cosas, pero nunca terminan de aclararse del todo. La persona vive con la sensación de que el narcisista le debe una explicación y una disculpa que nunca llega. Sin embargo, se aferra a la idea de que en algún momento llegará.
de que el narcisista tomará conciencia de lo que está haciendo o de lo que te está privando y te dará todas las explicaciones que reclamas y las disculpas que mereces. Pero no te engañes, esto nunca llegará, y no llegará nunca, primero por su estructura de personalidad que les impide disculparse, y segundo porque si te das cuenta, todas estas estrategias están basadas en la luz de gas y el intercambio de la culpa. Estos conceptos ya los conoces de sobra y forman parte del trato totalmente desigualitario que dan a los demás. Verdaderamente se creen que están por encima de los demás y que no necesitan dar explicaciones de nada a nadie, y menos a ti. Por lo que si te encuentras en esta situación, recapacita sobre cómo te afecta personalmente esto y si quieres esto en el futuro. Cada situación va a ser un mundo y no hay una única manera de actuar. La única recomendación que te daría es que te siguieras informando y acudieras a terapia si lo consideras necesario. Por cierto, ¿alguna vez pillaste al narcisista con las manos en la masa? ¿Qué hizo él o ella? ¿Te culpó a ti de algo? ¿Te ha resonado algo de lo que he mencionado aquí? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.